Pues bien, amados del Señor, hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Y hoy queremos continuar con el tema. Tenemos por título hoy Espíritu Santo, paz y guerra. Por si usted es de las personas que asocia al Espíritu Santo con una palomita, ahí se la puse en el dibujito. Pero usted y yo tenemos que recordar que esta palomita tiene unas uñas impresionantemente largas. Que esta palomita tiene un poder impresionantemente espectacular. Que esta palomita que representa paz, sí. De vez en cuando arma unas guerras y unas peleas que el mundo no es capaz de soportar. Bendito sea el Señor. Amén. Ya usted conoce la dinámica. Si usted tiene un dispositivo con iOS, usted puede descargar la aplicación de YouVersion y allí usted se va a eventos y en eventos usted puede poner Centro de Adoración Sin Límites y al tocar allí usted tendrá el bosquejo de esta predicación. Dele guardar, pues no es la aplicación nativa de la congregación, así que tendrá que guardar el evento. Si por el contrario usted tiene un dispositivo con Android, perfecto. Ahí usted puede meterse al Play Store, descarga la aplicación CASL Ministerio, que son las siglas de la congregación, y al descargarlo usted ya tendrá ahí el bosquejo, no tiene que guardarlo porque es la aplicación nativa. Pero igual ahí también tiene una serie de opciones más que usted podrá utilizar dentro de la app que es la propia de la congregación. Pues bien, yo quiero entrar a la palabra del Señor, bendito sea Dios, amén, porque es a lo que vinimos. Le voy a dar unas citas. Si usted ya tiene las aplicaciones que le mencioné, ahí le aparecen. Si no, igual se lo vamos a poner al pie de la pantalla. Igual, por favor, búsquelo en su Biblia, ya sea porque la tiene digital en un dispositivo o porque la tiene en libro. No se preocupe por eso. Habrá gente que le diga que carnal anda la Biblia en el dispositivo. No sé, tal vez lo mismo le pasó a los primeros que tuvieron libros cuando estaban acostumbrados a llevar rollos y ahora la podían tener en un libro. Alguien debe haber dicho esa nueva normalidad o esa nueva tecnología se ve demasiado carnal. No se preocupe por eso. Lo importante es leerla y guardarla en el corazón. Efesios capítulo 5 verso 18. Voy a leerle una serie de citas bíblicas. Dice Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 26 y el verso 24, dice la palabra del Señor acerca de Pablo cuando estaba predicándole a Festo y contándole su testimonio de cómo se convirtió al Señor y de cómo Dios le libró de tanto ensañamiento por parte de los mismos judíos. Dice la Biblia que después de que Pablo compartía, dice 26-24 de Hechos, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, o sea, casi gritando dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 1 verso 16, el mismo apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y primera de Corintios capítulo 1 y el verso 21, dice la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. O sea, según estas escrituras, esas características de tener y ser llenos del Espíritu Santo hacen a los creyentes incompatibles con el mundo e inclusive hasta con un sector de la misma iglesia. Gloria a Jesucristo el Señor. Amén. Avancemos, por favor. Críticas a los verdaderos discípulos. Según lo que leímos anteriormente en la escritura, no existe una persona llena del Espíritu Santo que sea igual a los demás, bendito sea Dios. Quienes están
están bajo la influencia maravillosa del Espíritu Santo, 1, tienen una visión distinta. 2, los mueven motivos diferentes. Y 3, son guiados de una manera pero muy diferente al resto del mundo y a muchos de la iglesia. En definitiva, mi amado, mi amada en el Señor, alguien lleno del Espíritu Santo actuará de una manera extraña, un tanto excéntrica, y muchos nunca entenderán su actuar. Gloria al Señor. Como en la carta de los Hechos, donde a Pablo se le acusa de loco. Aleluya. Esto me pone de frente a la primera verdad espiritual de hoy. Caminar con Dios y vivir por encima de las normas mundanas pone directamente en conflicto con el mundo al creyente. Y no solo eso, quien esté lleno de él se sentirá acongojado por la iglesia y por el mundo. Tan solo basta mirar en la palabra y descubriremos cómo los profetas y apóstoles siempre estaban gimiendo y angustiados por el estado de la iglesia y por el estado del mundo. Escúcheme esto, por favor. La gente que es llena de la iglesia es la gente que va siempre contracorriente. La gente que es llena del Espíritu Santo, es la gente que siempre va contracorriente. Es la gente que siempre marca la diferencia. Es la gente que tiene una forma de pensar muy distinta, que no se acomoda a este siglo. Es una gente que tiene un estilo de vida que no se acomoda a este siglo. Es gente que está demostrando poderes de Dios que no se acomodan a este siglo. Sencillamente es gente que puede ser tenida por loca, que puede ser tenida por excéntrica, que puede ser tenida por mentirosa y por embustera, que puede ser tenida por gente que somete a riesgo. Pero escuche esto, mi amado y mi amada del Señor, esa es la gente llena del Espíritu Santo, la que va más allá de lo que le produce paz, la que se mete en la confrontación. Y como dice la palabra de David cuando enfrentó a Goliat, esos no son los que se esperan a que el gigante se arme, esos corren a la línea de batalla. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Permítame decirle algo que es realmente importante. Mientras más llenura del Espíritu tengamos, más claramente veremos la condición de los pecadores y de los creyentes. Y esto es difícil, amado. Porque las personas, conforme se van llenando de la gloria del Espíritu Santo de Dios, más capacidad de visión tendrán para contemplar la situación que se presenta en el mundo como la situación en la que está la iglesia de Jesucristo el Señor. Y más aflicción de espíritu tendremos por ellos. Esto lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, 1 al 3, donde su corazón se entristece en gran manera por sus hermanos judíos. Pero no solo eso, se nos desvanecerá la mente nublada que no recibe revelación, la mundanalidad y el respeto por hombres que no honran a Dios. Escuche esto, por favor. No solamente por ser llenos del Espíritu Santo vemos la condición del mundo y vemos la condición de la iglesia, sino que se aflige el Espíritu dentro de estos hombres y mujeres por lo que está sucediendo. Pablo dice en Romanos que su corazón se entristecía de ver la actitud y el estilo de vida y de pensamiento de sus hermanos judíos. Pero no solo allí, escuche. Uno, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, se desvanece su mente nublada y por fin empieza a recibir revelación del Espíritu Santo. Por fin empieza a entender las verdades más íntimas de la palabra, pero también con ellos empieza a desvanecer su vida mundana. Amado y amada del Señor, para nadie es un secreto que dentro de la iglesia de Jesucristo, aún dentro de las mismas personas que ministran a Dios, hay una cantidad de vida mundana que hace tiempo debió haber sido erradicada de la iglesia, que hace tiempo debió haber sido ese corazón circuncidado, pero como no son llenos del Espíritu Santo, se encuentran más cómodos con vivir así que con buscar la gloria de Dios. Y ahora voy a decir algo que puede ser muy pesado para algunos. Pero entre más llenos del Espíritu Santo, más serán llevados a confrontar a aquellas personas que no honran a Dios, estén en la posición en que estén. Yo sé, mi amado del Señor, que muchas personas se basan en decir que hay que respetar a las autoridades, pero yo me encuentro en la Biblia a un hombre, escuche esto, como Juan el Bautista, que se paraba y le gritaba al que era su autoridad que no le era correcto estar con la mujer de su hermano.
Santo es el Señor. La gente llena del Espíritu Santo jamás respetará el pecado. La gente llena del Espíritu Santo siempre dirá la verdad y se la dirá quien tenga que decir. Así se incomode quien se incomode. Lo que es robo, lo que es desgracia es desgracia, lo que es blasfema es blasfema, lo que es pecado. Y la iglesia llena del Espíritu Santo lo denunciará en la misma iglesia y en el mundo también. A la iglesia del Señor de este tiempo se le ha olvidado que la iglesia está por encima en autoridad de cualquier puesto de este mundo. Y si alguien está usando su puesto político gubernamental para robar, para desfalcar, para afrentar la honra de Dios mismo, la iglesia está allí para denunciarlo. Claro, la iglesia perdió su capacidad de denuncia porque la iglesia perdió su llenura del Espíritu Santo. Mientras Juan el Bautista en una época donde le iba a costar morir, se paró a denunciar al que andaba con una mujer que no le pertenecía, la iglesia hoy prefiere guardar silencio porque la iglesia no tiene el poder para denunciar estas cosas. Santo es el Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo perderá el respeto por hombres que no honran a Dios, perderá el respeto por mujeres que no honran a Dios. La iglesia llena del Espíritu Santo, los hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, le perderán el respeto a aquellas personas que afrentan con sus actitudes la gloria y la honra de Dios mismo. Permítame decirle algo que nos sacudirá en lo profundo de nuestro corazón. Los que ministramos al Señor también necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo, porque la espiritualidad de muchos ministros es a veces tan superficial que no simpatizamos ni siquiera con la gente espiritual que se congrega con nosotros. Hoy la iglesia perdió la capacidad de denuncia, no porque la iglesia se volvió más, ¿qué podríamos decir? Más culta, más preparada. No, la iglesia perdió su capacidad de denuncia porque la iglesia perdió su llenura del Espíritu Santo. Hoy le es más fácil a muchos cristianos acomodarse a lo que el mundo haga, a lo que el mundo diga. Hoy le es más fácil a los cristianos decir el famoso verso bíblico de que debemos de someternos a las autoridades, que estoy totalmente de acuerdo con ello, pero quien sea lleno del Espíritu Santo, aun cuando respete autoridades, sabrá denunciar el pecado. Esté la persona en el lugar donde esté, la iglesia levantará su voz para denunciar la depravación, para denunciar el robo y para denunciar la falta de respeto por Dios, su palabra y su presencia. Empieza una congregación a orar y a buscar el mover de Dios, y normalmente la principal oposición que encuentra es del líder o del pastor o de la pastora que está al frente. O no le parece que ore, o no le parece que ayune, o siente o pone trabas y trabas y trabas, porque lo único que no se ha dado cuenta es de que su nivel espiritual está tan bajo que tiene gente más espiritual que él y que ella en sus congregaciones. Sus predicaciones ya no proveen alimento para las necesidades de la congregación. Y aunque aparentan predicar sana doctrina, ello no va con su experiencia propia espiritual. Aún están en la edad espiritual infantil y la verdad requieren con urgencia de ser alimentados. Escuche esto, por favor, mi amado y mi amada en el Señor, porque todos tenemos que poner la barba en remojo si queremos que el Espíritu Santo visite nuestros países. En este tiempo de tanta necesidad, la iglesia necesita algo más que llevar pan. La iglesia necesita algo más que llevar café. La iglesia necesita algo más que poner un diario en las puertas de algunas casas o en las mesas de algunas personas. La iglesia requiere mucho más que eso, porque la gente está ocupando más que eso. La iglesia necesita llevarle a la gente Espíritu Santo, y para eso hasta los que ministramos a Dios tendremos que poner nuestras barbas en remojo y darnos cuenta que nuestra vida espiritual se ha vuelto demasiado superficial. No estoy hablando de nadie ni criticando a nadie, pero si a usted le sirve esta palabra, por favor escúchela.
Si alguien viene y le dice a un pastor, una pastora, un ministro, una ministra, un líder en la congregación, tuve un sueño de Dios, créame que si esa persona es espiritual, encontrará oposición en su propio líder y en su propio pastor. Esto que estoy diciendo es muy duro. Pero tenemos tantas personas sirviéndole a Dios que ni siquiera deberían estarlo haciendo, porque tienen edades espirituales infantiles, requieren con urgencia ser alimentados nuevamente. Los verdaderos discípulos de Cristo encontrarán todo tipo de oposición, porque créame, no nos parecemos en nada al mundo, no estamos conformados al mundo, nada que el mundo haga nos parece. Escuche lo que le estoy diciendo, absolutamente nada que el mundo haga nos parece, porque aún lo que hacen que parece bueno delante de Dios, sabemos que son trapos de inmundicia. Y si quiere ahí en su casa diga, ¡auch! Timoteo capítulo 3 verso 12 dice la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No, la iglesia de hoy en día es tan moderna que ahora nadie nos persigue, porque todos estamos de acuerdo con lo que el mundo haga. Claro que mi predicación puede sonar arcaica, claro que mi predicación puede sonar añeja, claro que mi predicación de hoy puede sonar como no acomodada a este siglo, pero escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor, a mí se me ha caído la cara de vergüenza viendo en redes sociales cristianos que están a favor de las cosas que se están aprobando. ¿Será que la iglesia necesita modernizarse? No, lo que la iglesia necesita es ser llena del Espíritu Santo. Y cuando sea lleno del Espíritu Santo, Dios te lanzará en contra de todo lo que el mundo quiere, en contra de lo que muchos cristianos mundanos quieren, y se te levantará oposición. Quien tenga mucho del Espíritu Santo deberá estar preparado para enfrentar mucha oposición, tanto del mundo como de la misma iglesia. Y usted dirá, hermano, ¿cómo de la misma iglesia? Si aquí todos nos amamos. No. Escuche esto. La misma palabra de Dios me habla de cómo se le opusieron a los grandes hombres y mujeres de Dios, porque unos eran llenos del Espíritu Santo y otros no. Créame. Lea la Biblia un poquito para que vea cómo fueron perseguidos por principales líderes de aquella época. Esto me obliga a darle la segunda verdad espiritual de esta mañana. El enemigo tiene muy pocos problemas con creyentes tibios y de mente carnal. Eso quiere decir que este tipo de creyentes no comprende muy bien los conflictos espirituales entre el bien y el mal. Ay, usted no sabe cuánta gente escucho yo diciendo que no existe la guerra espiritual. Claro, si es que su estilo de vida acomodado al mundo no les genera ningún problema y al diablo no le interesa meterse con ellos y ellas. Ellos no perturban el reino de las tinieblas jamás, y por eso Él tampoco los perturba. En cambio, atacará a los creyentes espirituales, pues son los que le causan gran daño. Concédame darle una corta pero profunda verdad espiritual. Si la iglesia, los pecadores y el diablo se te oponen, habrá una sola persona con quien tendrás paz, y se llama Dios. Siempre que tu vida y mi vida estén alineados a los propósitos de Dios, siempre que tu vida y mi vida esté llena del Espíritu Santo, se nos opondrá el mundo, se nos opondrá la misma iglesia y se nos opondrá el enemigo de las almas, pero Dios estará totalmente de acuerdo y respaldándonos. Aleluya. Necesitamos una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia que reconozca a su Dios, que se vuelva a buscar al Señor. Por eso la Biblia no dice: estos que traen el hermoso evangelio llegaron acá, o estos que nos vienen a bendecir llegaron acá. No. Tampoco dice: estos que nos hablan bonito llegaron acá. Lo que la Biblia dice es: estos alborotadores del mundo están aquí. La iglesia dejó de ser alborotadora.
La iglesia ya no tiene ningún problema, la iglesia ya no causa ningún problema y el enemigo no quiere ni tocarnos porque el diablo sabe que lo mejor que puede hacer es dejarnos tranquilos, así como nosotros a él. Y aquí es donde nos damos cuenta que los verdaderos discípulos por el Espíritu Santo tienen paz y tienen guerra. Zacarías capítulo 4 verso 6. Dice la palabra del Señor: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué lindo verso, todos nos lo sabemos de memoria, pero escucha esto, mi amado y mi amada en el Señor. Esto no es con fuerza, esto no es con poder, esto no es, escucha esto, con ejército. Esto es con el Espíritu Santo de Dios, porque aunque no lo entiendas, el Espíritu Santo es la potencia más grande que existe en todo el universo. Debemos ser capaces de notar la gran diferencia que existe entre la paz y el poder. Claro que cuando vinimos a Cristo y fueron perdonados nuestros pecados, experimentamos una grande paz. Y es lindo sentir paz, es lindo sentir esta tranquilidad interna de no tener cuentas delante de Dios. Pero Jesús no dijo que cuando viniera el Espíritu Santo recibiríamos paz. Jesús no dijo que cuando recibiéramos el Espíritu Santo seríamos inundados de una tranquilidad maravillosa. Él no dijo que cuando recibiéramos el Espíritu Santo seríamos plagados en nuestro interior de una sensación de bienestar maravillosa. Él dijo: recibiréis poder, y cuando recibas poder me serás testigo en todos los lugares de la tierra. Aleluya. Esto me obliga a darle una tercera verdad espiritual hoy. Escuche: así como aquellos discípulos que tenían paz por haber sido perdonados, pero no habían sido llenados del Espíritu Santo, así como aquellos discípulos tenían la paz de que Cristo les había dado, pero no el poder que se les había prometido, así mismo hay muchos cristianos hoy en día. Y es precisamente aquí donde está el gran error y problema de la iglesia y de muchos ministros de hoy. Muchos se conforman con la conversión y buscan hasta lograr obtener el poder muchos se conforman con la conversión y no buscan hasta lograr obtener el poder de lo alto. Por consiguiente, muchos cristianos no tienen poder ni con Dios, ni con el hombre, ni con el diablo. Sencillamente no prevalecen ante ninguno. Hoy la iglesia se conformó con paz. No hagamos mucha bulla para que tengamos paz. Busquemos la manera de que la gente esté bien con nosotros. Busquemos paz. Salgamos a hacer obra social. Busquemos que el mundo nos dé paz, que se sientan bien con nosotros. Pero la iglesia dejó de buscar poder y hoy ya no somos autoridad ni para con Dios, ni para con los mismos hombres de los que buscamos respeto, ni para con el diablo mismo, el que deberíamos de tener bajo la planta de nuestros pies. Así que ya ni Dios está con nosotros, ni el diablo está bajo la planta de nuestros pies, ni los hombres nos respetan. Es de este tipo de personas que escucharemos siempre la famosa frase: todo lo que te produzca paz, no, todo lo que no te produzca paz no proviene de Dios. ¿Alguna vez ha oído usted eso? Si te da paz, es de Dios. Si andas con ese hombre que no es cristiano, que es un impiazo, que nada más viene a la iglesia por ti, pero te da paz, es de Dios. Si andas con esa mujer que es una filistea incircuncisa egipcia, hija del diablo, aleluya, pero tienes paz, es de Dios. No todo lo que produce paz viene de Dios, y no todo lo que produce guerra es del diablo. Gloria al Señor. A veces Dios te llevará al desierto para que te enfrentes al enemigo. A veces Dios te podrá ayunar para que le puedas decir al enemigo: solo delante de Dios te postrarás y adorarás. Escucha esto, iglesia del Señor Jesucristo: solo la gente que busca la paz es la gente no llena del Espíritu Santo, que no ha entendido que el Espíritu que recibimos es
es alborotador, que el espíritu que recibimos hace estragos en el mundo y en los lugares celestiales donde opera el enemigo. La gente que es llena del Espíritu Santo siempre estará buscando confrontación. Aleluya. Yo ya ni digo nada. Te falta Espíritu Santo. Yo mejor ni me meto. Te falta unción del Espíritu Santo. Yo mejor voy a ir a orar para ver qué hace Dios. Te falta unción del Espíritu Santo. Porque aquellos hombres oraron. Dice la palabra del Señor que se reunieron después de que les metieron una golpiza en el Sanedrín y les prohibieron hablar en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia, se reunieron, oraron y dijeron: Dios, mira sus amenazas. Ahora concédenos que con todo de nuevo prediquemos tu palabra, respaldándonos con señales y prodigios. Esa gente, amados del Señor, sabían meterse a la confrontación. Por eso el apóstol Pablo salió de una golpiza muerto. Se lo dejaron afuera de la ciudad y cuando el Señor lo levantó, se volvió a meter. Aleluya. La gente llena del Espíritu Santo no se calla. Esa gente corre a la línea de batalla, enfrenta al enemigo y lo tumba de una pedrada en la cabeza. Aleluya. Siempre les será más fácil como irse por la paz de su salvación que por la guerra que se desata cuando se es lleno del Espíritu. Aleluya. Cuando seas lleno, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, el enemigo tratará de buscar la manera de callarnos. Lo que pasa es que una iglesia llena del Espíritu Santo, cuando el enemigo trata de callarles, cobra más poder y más fuerza. ¿Realmente queremos lo que pedimos? Quizá no estemos tan deseosos de tener esa llenura del Espíritu Santo de la que tanto hablamos. Podemos hacernos, puedes hacerte, puedo hacerme esta pregunta hoy. ¿Realmente quiero lo que pido? ¿Realmente quiero ser lleno del Espíritu Santo? ¿Realmente quiero meterme en esta confrontación eterna? ¿Realmente quiero ser de los soldados del Señor que corren a la línea de batalla? ¿O prefiero estar atrás entre los tranquilos? Quizás no estemos tan deseosos de tener una llenura del Espíritu Santo porque nos hemos vuelto autoindulgentes. Nos hemos vuelto faltos de amor, autosuficientes, rebeldes, insinceros, negativos, deshonestos, atrapados por ambiciones humanas, sin pedir perdón a quien ofendimos y sin restituir a quien le quitamos algo. Quizás no estamos tan necesitados de la llenura del Espíritu Santo o no la queremos porque estamos tan conformes con nosotros mismos, porque estamos tan llenos, escuche esto, de una autoindulgencia. No, todos deberían de entenderme, nadie tiene que entenderte. Todos deberían de comprender mi situación, nadie tiene que comprender tu situación. Porque la situación en la que estás, según la palabra del Señor, se va a resolver cuando tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Nos hemos vuelto tan autosuficientes, ya ni oramos. Rebeldes a la palabra de Dios, insinceros, negativos, hasta deshonestos. Decimos medias verdades para acomodar nuestras cosas, atrapados en ambiciones tan humanas como las del mismo mundo. Si le hicimos algo a alguien, no vamos y pedimos perdón, y si le quitamos algo a alguien, simplemente lo vamos a dejar en el olvido, tirarlo atrás y seguir viviendo como si nada. Déjeme darle una cuarta y última verdad espiritual por hoy. Por eso apagamos al Espíritu Santo. Porque tenemos un afán por justificarnos, por justificar lo incorrecto que hacemos con la poca oración y estudio de la palabra que tenemos. Y cuando nos resistimos a sus enseñanzas y cuando rehusamos consagrarnos a Él. Escuche esto, mi amado y mi amada del Señor. Usted dirá, pero ¿cuándo nos va a dar un mensaje de esperanza? Este es tu mensaje de esperanza.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mientras no lo seamos, seguiremos sumidos en la mundanalidad, seguiremos sumidos en la falta de autoridad y de fe. Entonces tendremos que acomodar el evangelio a nuestro estilo de vida, pero nosotros jamás lograremos tener los frutos y las bendiciones del evangelio, porque el evangelio no se acomoda a mí, yo me acomodo a él. Entonces escucha esto, clamaremos al cielo y Dios nos responderá. Entonces reprenderemos al enemigo, pero el enemigo jamás se irá, y pediremos respeto de los hombres, pero los hombres nos mirarán con desprecio, porque lo más valioso que la iglesia tiene, lo que hace que Dios esté conectado con la iglesia, lo que hace que el enemigo tiemble cuando está la iglesia, y lo que hace que los hombres se enmudezcan cuando la iglesia está, se llama unción, gloria y poder del Espíritu Santo de Dios. Sin eso, la iglesia es el peor club social que existe. Déjeme concluir. ¿Por qué se ora tanto y pocos creyentes reciben poder de lo alto? ¿Por qué este gran abismo entre pedir y recibir? Porque no estamos realmente dispuestos a pagar el precio para tener una vida llena del Espíritu Santo. Hermano, esto es por gracia, no hay que pagar nada. Si tuviéramos que pagar el Espíritu Santo en la manera en que lo estás pensando, esto sería imposible de pagar. Pero si lo puedes entender de la manera en que te lo estoy diciendo, te darías cuenta de que el precio es justo. Por una vida llena del Espíritu Santo, renuncia a tus hábitos y yo tengo que renunciar a los míos. Y entonces nos volveremos una iglesia con oposición. Una iglesia de la cual la gente querrá hablar. Por eso el Señor dijo: bienaventurados cuando por causa de mí hablen de ustedes todo tipo de cosas malas, mintiendo. Sí, entonces dirán que somos fanáticos. Entonces dirán que somos gente peligrosa. Sí, amado y amada del Señor, sabe que en algunos países de nuestra región, no estoy hablando de aquellas partes orientales, no, en algunos países de nuestra zona occidental, la iglesia de Jesucristo está considerada dentro del grupo de los que son grupos extremistas. Porque no estamos a favor del matrimonio igualitario, porque no estamos a favor del aborto, porque no estamos a favor del robo, porque no estamos a favor de la delincuencia, porque no estamos a favor de que los malos gobiernen y llenen nuestros países de pura lacra y de pura maldad, porque estamos denunciando las cosas que el mundo y el diablo están produciendo en este planeta, en estos países. Entonces ahora nos volvimos grupos radicales y extremistas. No importa, el mundo jamás podrá entender. Y nosotros no estamos aquí para que el mundo nos entienda. Estamos aquí para hacer la espina en el pie del mundo. Estamos aquí para incomodarles. Estamos aquí para recordarles que hay un evangelio, que hay un Dios, que hay una verdad y que ese Dios está pronto a juzgar la tierra. Estamos aquí para decirle a cualquier hombre y a cualquier mujer, tenga la investidura que tenga, que si están mal y están irrespetando a Dios y están viviendo en pecado, hay que señalarlos. Santo Jesús el Señor. Téngame por radical y téngame por extremista y téngame por arcaico y téngame por todo lo que usted quiera. Pero vamos a decir las cosas como son. No solo al mundo, sino a la iglesia. Nos hemos vuelto conformistas, nos hemos vuelto mundanos, nos hemos acomodado a lo que el mundo dice, porque hemos perdido la capacidad de denuncia, porque ya no somos llenos del Espíritu Santo. Ahora nos es más fácil decirle a todo es cierto, ahora nos es más fácil decirle a todo es correcto, ahora nos es más fácil decirle a todo ustedes tienen la razón, ahora inclusive nos es más fácil quedarnos callados. La iglesia se escondió en sus casas a orar. Yo dije un día de estos y lo vuelvo a decir: cuando esto empezó, creímos que era la iglesia de Cristo Jesús en las casas y que esto se iba a volver una hoguera en las naciones de la tierra, pero resulta que no, porque la iglesia que está falta del Espíritu Santo, la iglesia no llena del Espíritu Santo, encerrada en sus casas, es exactamente nada de efectividad.
Ahora lo que tenemos es una iglesia que salió de las 4 paredes del templo para meterse en las 4 paredes de su casa. Porque si la iglesia fuera llena del Espíritu Santo, amados, ya estuviera la gente diciendo que los alborotadores del mundo llegaron al lugar. Termino. La verdadera iglesia, los verdaderos discípulos del Señor serán criticados. Los verdaderos discípulos del Señor tendrán oposición. Y los verdaderos discípulos del Señor saben que el Espíritu Santo es para paz y para guerra. Así que tendrán toda la paz del mundo, así como el Señor Jesús. Tendrán toda la paz del mundo para meterse en una confrontación, y salir de allí sin ningún problema. Yo quisiera que oráramos hoy. Quisiera que pusiéramos a Dios en el centro de nuestras vidas y que viéramos. No, hermano, es que si yo publico algo, usted no sabe, me caen 100, que te caigan 1000. Porque si 1000 te cayeron, 1000 leyeron lo que publicaste. Leer a cristianos diciendo, amor es amor. Quisiera saber qué Biblia leen. O tal vez son tan espirituales o pseudo espirituales que ya ni la Biblia leen. Se van a pura emoción almática, pero no espiritual. Yo creo en someterme a las autoridades, pero creo en denunciar cuando las autoridades están haciendo cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Y si hay que levantar la voz, usted debe haber visto conmigo también aquella predicación del pastor Dante Gebel. Más bien fue muy misericordioso. ¿Te acuerdas, José, cuando le dijeron al Señor que lo llamaban? Y Jesús le dijo, vayan, díganle a esa zorra. No, pero es que es el Maestro, el Hijo de Dios. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Y tú y yo qué somos? Vayan, díganle a esa zorra que tiene sus oficinas llenas de pecado en este país de Costa Rica. Vayan, díganle a esa zorra que la iglesia sigue orando, que la iglesia le verá caer por haber metido en este país todo tipo de maldad y de pecado, que la iglesia le verá ser enjuiciado. Sí, oraremos por misericordia. Usted no ora por sus gobernantes, claro que sí. Oraré por ellos para que se conviertan y para que Dios trate con ellos, así como Jesús dijo, vayan, díganle a esa zorra. La iglesia se volvió tan conforme con el mundo que la iglesia no es capaz de ir y decirle, vayan, díganle a esa zorra que a quien dice tener por esposa ni siquiera es su esposa. No. ¿Dónde están los Juan el Bautista? ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios que se levantan y proclaman el pecado y denuncian la maldad? Escuche esto, mi amado y mi amada del Señor. Tal vez nos cueste la cabeza, tal vez nos cueste lo que usted quiera decir, pero eso es la iglesia de Jesucristo, llena del Espíritu Santo. Denunciamos el pecado, le guste a quien le guste y a quien no le gusta que se quite. Nos hemos conformado con todo. Mejor no digo nada porque tengo amigos
Si tus amigos necesitan saber la verdad, y si realmente fueras tan amigo y amiga de ellos y de ellas, les dirías la verdad aunque los pierdas. Hermano, yo no estoy aquí para juzgar, perfecto. Pero nosotros sí somos responsables de enviar el mensaje. Somos los mensajeros del juez de toda la tierra. Mensaje. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, yo no soy el juez perfecto, pero somos los mensajeros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceras, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no soy el juez, pero porto el mensaje. Y yo no puedo acomodar el mensaje para que sea más bonito para algunos. Vamos a perderle el miedo a los hombres y a las mujeres que no honran a Dios. Y vamos a denunciar sus pecados, y vamos a denunciar su horrible estilo de vida, y vamos a denunciar su falta de respeto a Dios. Y tal vez dirán que somos, que es lo que se les ocurra, cualquiera de todas las fobias que se han inventado, que ya prácticamente gustamos de todas según ellos. Bendito sea el Señor. No importa, tal vez tengan que inventarse unas 10 o 30 fobias más para otorgárnosla a nosotros la iglesia, pero seguiremos denunciando que lo que es pecado, que lo que está en contra de la naturaleza de Dios está en contra de Él, y que todas estas cosas se pagan, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos, Señor, frente a ti, y casi puedo sentirme como aquel día, Señor, cuando Josué puso al pueblo, y dice tu palabra que en 2 montículos puso a gente que leyeran la ley. Y una vez que hubieron terminado, Josué le dijo a la multitud: hoy delante de ustedes está la bendición y la maldición. Escojan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Escoge a quién servir, hijo, hija de Dios.